Vivimos en el tiempo del fin, y este es el tiempo en el que se cumplirán las profecías más importantes de la Biblia. Hoy, más que en cualquier otro momento, necesitamos dedicarnos al estudio de las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis. Es como abrir una ventana para que podamos ver las maravillosas revelaciones que Dios nos hace. Sin este estudio, todo quedaría completamente encubierto. El libro de Daniel nos permite ver cómo Dios entra en la historia humana y a medida que estudiamos este libro nos daremos cuenta de que Dios controla el tiempo y las etapas sucesivas de la historia. Será revelador y reconfortante comprender que no estamos a la deriva, que todo está bajo el control de nuestro Padre Celestial y un día toda esta noche de dolor, tristeza y sufrimiento llegará a su fin. Bienvenidos a la serie Entienda las profecías de Daniel y Apocalipsis. En este video veremos los aspectos introductorios de las profecías del libro de Daniel. Es muy importante entender las profecías, más principalmente entender la totalidad del libro de Daniel. Para eso es importante conocer y saber cuál es el trasfondo histórico en el que fue escrito el libro de Daniel. El libro de Daniel incluyen los imperios de Babilonia, que va del año 605 al año 538, Medo-Persia, que fue el siguiente imperio, y sin duda el personaje central de la historia es Daniel, que nació el año 623 a.C. y vivió hasta el año 535. El autor del libro de Daniel es el profeta que lleva el mismo nombre y que fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia, cuando éste conquistó la ciudad de Jerusalén el año 605, y quien también fue llamado por Dios al ministerio profético en Babilonia, porque dice Daniel 1:17 que a Daniel Dios le dio entendimiento en toda visión, y entonces Daniel ejerció su ministerio como profeta en Babilonia. Él fue contemporáneo de los profetas Jeremías y Ezequiel. A Jeremías le tocó profetizar en Babilonia y a Ezequiel, contemporáneo de Daniel, también realizó su ministerio profético al mismo tiempo que Daniel realizaba ministerio profético en Babilonia. Es decir, fue escrito en el siglo VI antes de nuestro Señor Jesucristo. Algunas características particulares que tiene el libro de Daniel es que tiene una estructura que está dividida entre la parte histórica y la parte profética. Los capítulos 1 al 6 contienen la parte histórica y la parte profética la encontramos en los capítulos 7 al 12. Otro detalle importante que nosotros necesitamos conocer es que el libro de Daniel fue escrito en dos idiomas. Fue escrito en el idioma hebreo, los capítulos 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, la primera parte, y del capítulo 8 hasta el capítulo 12, versículo 13, fue escrito en hebreo. La parte que fue escrita en el idioma oficial de Babilonia, que era el arameo, fue el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo número 28. Una cosa importante cuando vamos a estudiar las profecías es conocer lo que es la profecía clásica y lo que es la profecía apocalíptica. La profecía clásica es aquella que Dios le da al profeta, y tiene que ver con juicios, tiene que ver con anuncios, con amonestaciones que Dios le da a su pueblo, o no solamente para su pueblo, más también para los pueblos relacionados con el pueblo de Israel. Generalmente el profeta es testigo de este tipo de cumplimiento de esta profecía y tiene un alcance local y tiene que ver con un pueblo y una persona específica. Este tipo de profecía, diríamos, está sujeta a la respuesta que la persona da, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo
bien claro de profecía clásica, el libro de Jonás. Dios le dice a Jonás, anda a Nínive y proclama el mensaje y diles que de aquí a 40 días ella va a ser destruida. Es lógico que Dios no quiere destruir, pero la conducta que el pueblo ninivita tenía lo estaba llevando a la destrucción. Nosotros encontramos que el mensaje de Jonás fue escuchado por los ninivitas. Y entonces los ninivitas proclamaron ayuno, se arrepintieron y Dios cambió de actitud. Es lógico que quien queda muy enojado, vamos a decir, muy contrariado porque Dios no hace lo que dice, es Jonás. Pero esta es la característica de la profecía clásica. Dios comunica el mensaje y dependiendo de la respuesta de la persona, Dios dice si se cumple o no se cumple. Otro ejemplo tenemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, los versículos 19 en adelante. Usted puede conferir eso en su Biblia. Dios le pide al profeta comunicar al pueblo de Israel y decirles que ellos paren de llevar cargas, paren de trabajar el día de sábado, porque sin duda Dios dio la ley. La ley de Dios dice que nosotros debemos descansar el sábado. Tenemos 6 días para trabajar, pero el séptimo es de Cristo, el séptimo es de Dios. Y nosotros necesitamos adorar a Dios. Necesitamos entrar en comunión para poder recibir su santidad, su bendición, su presencia y para descansar en los brazos amantes de Dios. Sin embargo, la profecía decía que si ellos obedecían, entonces los reyes, los príncipes y muchas personas de muchos lugares vendrían a Jerusalén para adorar. Dios sería adorado y entonces los reyes permanecerían y entonces se cumpliría el propósito que Dios tenía para Jerusalén, que todos fuesen a Jerusalén para adorar a Dios, porque de Jerusalén saldría el conocimiento de Dios y de su ley. Sin embargo, la parte final del capítulo 17 del libro de Jeremías, el versículo 27 para ser específicos, dice, si ustedes no me oyen, si ustedes continúan transgrediendo mi ley, transgrediendo el mandamiento que tiene que ver con la adoración en el sábado, entonces yo voy a enviar fuego y voy a consumir los palacios del rey, voy a consumir las casas de las personas y las murallas de Jerusalén serán derribadas. En el capítulo 39, el versículo número 8, nosotros encontramos que la profecía se cumplió porque el pueblo no dio oídos a lo que Dios le dijo. Entonces, ese es un ejemplo de una profecía clásica. Cuando hablamos acerca de la profecía apocalíptica, podemos decir que es un tipo de profecía en el que el profeta recibe las visiones de Dios. Dios le muestra el futuro, le muestra todas las cosas al profeta y esas cosas que Dios le muestra preanuncian el cumplimiento de la historia humana. En otras palabras, podríamos decir que Dios muestra el inicio del conflicto, el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal y cómo éste va a terminar. Las profecías apocalípticas sirven para poder mostrar o presentar el desarrollo de la historia humana, el desarrollo del plan de Dios a lo largo de la historia. Es una profecía de largo alcance y generalmente está presentada con símbolos. Diferentes símbolos, animales, son utilizados para poder explicar la profecía. Y esta no es una profecía condicional, es decir, la profecía apocalíptica no depende de la respuesta del hombre. Dios va a mostrar y Dios va a decir, va a acontecer así, 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 ¿no? Entonces, es muy lindo estudiar las profecías de la Sagrada Escritura, pero necesitamos tener en cuenta este detalle. Quien estudia una profecía apocalíptica como si fuese una profecía clásica va a tener problemas. Y lo contrario, ¿no? Quien estudia la profecía apocalíptica como si fuese una profecía clásica, entonces tendrá serios problemas de interpretación. En la Biblia hay 2 libros que son libros netamente de naturaleza apocalíptica.
son los libros de Daniel y el libro de Apocalipsis. Entonces hay que tomar en cuenta cuando estudiamos el tipo de profecía en que ellos fueron escritos. Ahora, cuando hablamos del libro de Daniel, el libro de Daniel tiene dos grandes propósitos. El primero es presentar la historia de la humanidad desde la perspectiva divina. Y el segundo es ayudar al pueblo de Dios para enfrentar la crisis final que tendremos que enfrentar como pueblo de Dios. Entonces ustedes ven que es muy importante estudiar los libros de Daniel y de Apocalipsis. Otro detalle importante cuando nosotros nos acercamos al libro de Daniel es entender que el libro de Daniel tiene 4 series proféticas, las cuales se encuentran en los capítulos 2, el capítulo 7, capítulo 8 y 9 y los capítulos 10 al 12. La naturaleza con la que es escrita la profecía apocalíptica, o específicamente el libro de Daniel, es una estructura concéntrica. Es decir, la profecía base para entender la profecía es el capítulo 2. Los otros capítulos, el capítulo 7, el capítulo 8, 9, capítulo 10 al 12, van ampliando las cosas que fueron dadas en esa profecía básica que es el capítulo 2. Entonces, si nosotros queremos comprender el libro de Daniel, necesitamos estudiar a partir de la estructura que está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Quien no respeta esa estructura, ¿no? Si tú quieres comenzar estudiando, yo voy a estudiar el libro de Daniel de atrás para adelante, voy a comenzar por el capítulo 12. Si tú no respetas esa estructura, entonces vas a cometer serios errores de interpretación. En la imagen que estoy compartiendo con ustedes pueden ver, ¿no? Es como cuando tú tiras una piedra en el agua, ¿no? Esta se hunde y comienzan a aparecer círculos concéntricos, ¿no? Que van a ondas, que van a ir ampliándose cada vez más. Es así como nosotros podemos ver que está montada la estructura del libro de Daniel, del capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, 9 y los capítulos 10 al 12. Entonces esta estructura concéntrica es muy importante. Por otro lado está el principio de interpretación, que es un principio importante que está en el libro y es el siguiente: en las profecías de Daniel todo queda aclarado, aunque el profeta no lo entienda claramente. Voy a dar un ejemplo. Observa aquí en el cuadro que está presentado aquí. Nosotros tenemos la visión y tenemos la interpretación. Los capítulos 2, versículo 31 al 35 presenta la visión y el capítulo 2, versículo 35 a 45 está la explicación. Entonces eso es muy lindo, ¿no? Capítulo 7, versículo 2 al 14 está la visión. Del capítulo 7, versículo 16 hasta el 27 está la explicación. En algunos casos Daniel va a sacudir la cabeza, va a decir cuando él escribe, dice: yo no entendí la visión. Y el Señor le dice: Daniel, no te preocupes, es para muchos días, es para el futuro, no es para ti. Hasta el final del libro, ¿no? Nosotros vamos a encontrar diciendo que Dios dice: Daniel, cierra el libro, sella las palabras, tú vas a morir, tú vas a descansar, después vas a resucitar para recibir tu galardón. Pero la profecía es para el fin, es para más allá de tus días. El capítulo 8, versículo 2 al 14 tiene la profecía y la explicación está en el capítulo 8, versículo 15 hasta el versículo 26. Y en el caso de Daniel, capítulo 8, la explicación es aumentada en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Entonces, en el capítulo 11 también acontece la misma cosa. Se da la explicación en el capítulo 11, versículo 33 a 35, y en el capítulo 12, versículo 5 a 12 está la interpretación. Entonces, este principio es muy importante: visión e interpretación. El libro de Daniel nos enseña algunas cosas importantes antes que en el próximo capítulo nos dediquemos a desmenuzar los detalles del capítulo 1. Entonces te voy a invitar para que tú comiences estudiando el capítulo 1.
el próximo tema será para analizar el capítulo 1. Pero podríamos decir que el libro de Daniel en su conjunto nos muestra que Dios da su gracia a aquellos que con corazón sincero lo buscan. Es un mensaje que está en la Biblia. Dios dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen de todo corazón. Otro mensaje que encontramos en el libro de Daniel es que Dios es el que da. Esta es la palabra clave en el libro de Daniel. Dios da sabiduría, Dios da gracia, Dios da conocimiento, Dios da entendimiento. Dios nos quiere dar la salvación. Dios quiere que nosotros podamos entrar en comunión, en contacto con Él. Por otro lado, el libro de Daniel presenta el estilo de vida que deben vivir aquellos que van a enfrentar la grande crisis y aquellos que van a contemplar la gloria y la majestad de Cristo Jesús. Finalmente, debo decirte que entre otras cosas que el libro de Daniel nos enseña, es que Dios honra a aquellos que lo honran y es encontrado por aquellos que lo buscan. Otras lecciones que nosotros encontramos en el libro de Daniel nos muestran de manera objetiva que de Dios son el poder, la sabiduría y el dominio. Dios en el libro de Daniel revela que Él es el Dios que revela los misterios y el que tiene en sus manos el desarrollo de la historia. No es que Dios creó el mundo como un relojero y lo dejó para que ande como pueda. No, Dios está cuidando de cada detalle, ¿no? El libro de Daniel muestra también el enconado conflicto que existe entre el bien y el mal. Presenta cómo, de acuerdo al plan de Dios, el plan de salvación diseñado por Dios, este triunfará y la verdad de Dios prevalecerá, y los que abracen la verdad triunfarán con ella. Presenta también el libro de Daniel a Dios como el Dios de dioses y la obra que Él realiza en nuestro favor a fin de compartir con aquellos que aceptan su plan de salvación la eternidad y con los redimidos de todas las edades. Entonces es un libro maravilloso. Enfatiza el libro de Daniel la soberanía de Cristo como el Señor de la vida y como el Señor de sus hijos, y como el Dios de la humanidad, el Dios de la historia y el Dios de la humanidad. Entonces, es un libro maravilloso. El conflicto entre el bien y el mal, mis amados, no durarán para siempre, sino que pronto llegará a su fin. Y Dios establecerá un reino que no será jamás destruido. El libro de Daniel presenta el conflicto entre el bien y el mal. Y Dios dice que el mal no va a durar para siempre, que pronto llegará a su fin. Y Dios establecerá un reino que no será jamás destruido. El reino de Cristo. Todos los reinos, dice el libro de Apocalipsis, serán colocados en las manos de Jesús. Por otro lado, el libro de Daniel presenta el hecho de que el mal será destruido para siempre y que el bien prevalecerá por la eternidad. El libro de Daniel presenta el solícito y tierno cuidado de Dios por sus hijos fieles y su amante anhelo de salvar a aquellos que no lo conocen. Dios es un Dios apasionado por sus criaturas. Y en el libro de Daniel nosotros vemos varias veces Dios intentando salvar a los gobernantes, a los reyes, a las personas. Dios lleva el pueblo de Israel para comunicar la salvación a una nación, a un imperio pagano, y no solamente a Babilonia, mas también a Medo-Persia y a todas las personas que viven aún en los días de hoy. El libro de Daniel revela el amor y la misericordia de un Dios amante, de un Dios tierno y de un Dios bondadoso. Por eso yo creo que nosotros deberíamos tomar una decisión, y la decisión que quiero invitarte a tomar en esta hora es en realidad una pregunta. ¿Tú deseas encontrarte con el revelador del libro de Daniel? ¿Tú quieres que Él pueda ayudarte a entender las revelaciones que son comunicadas en este libro? ¿Tú quieres pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para comprender su palabra y su voluntad? ¿Tú deseas pedir a Dios, rogarle que Él le dé poder, derrame su poder sobre tu vida para que tú puedas aplicar este mensaje en tu vida y la palabra pueda cambiar tu existencia? Y finalmente, la última pregunta es: ¿tú quieres conocer y participar de ese plan maravilloso que Dios tiene para disfrutar la eternidad
eternidad con tu Salvador? Si este es tu deseo, entonces que Dios te bendiga y que la experiencia de estudiar el libro de Daniel sea una gran bendición para ti y para tus amados. No te olvides de inscribirte, de colocar tus comentarios y de compartir con tus amigos o con aquellas personas que tú quieres que conozcan y entiendan estos apasionantes libros que Dios nos da el privilegio de estudiar. Un grande abrazo. Hasta nuestro próximo encuentro.